¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Les damos la bienvenida al formato de cerca y en esta oportunidad vamos a hablar del bando municipal que tiene que ver con la aldea del Rocío, con estas fiestas navideñas. Se publicaba por parte del Ayuntamiento de Almonte en la jornada de ayer. Hoy hemos hablado extensamente en nuestros informativos de su contenido, pero nos apetecía llegar un poquito más allá, puesto que cuestiones como pues la seguridad, teniendo en cuenta que estamos en lo que estamos, también la preservación de toda una serie de tradiciones, costumbres, etcétera, y también pues esos espacios que deben ser mantenidos para reuniones familiares, grupos de convivencia cohesionados. También, por supuesto, esto tiene que ver con el uso tradicional de la aldea y por lo tanto, pues como digo, nos apetecía mucho desgranar pues un bando que por otra parte es muy complejo y entendemos que ha querido recoger pues toda la actualidad y todo lo que supone vivir las fiestas navideñas en un lugar tan emblemático como es la aldea del Rocío. Vamos a hablar con la concejala delegada en la aldea, con Macarena Robles. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos, como siempre. Bueno, y tenemos mucho de qué hablar. Vamos a ir, si le parece, a la concejala desgranándolo poquito a poco, como decía. En primer lugar, quizá podríamos entrar en la propia redacción del bando. Se ha puesto en marcha además, en un periodo que va a englobar todas las fiestas navideñas y que lo leíamos, tiene también la salvedad de que si hubiera cambios en la normativa, que puede haberlos, pues rápidamente pues nos vincula con esas normas o leyes de carácter superior. En cualquier caso, entiendo que responde a las necesidades de los vecinos de la aldea y de conformar espacios seguros de convivencia. Por supuesto, en primer lugar, pues decir que es un bando que a simple vista parece complejo, pero lo que hace es hacer una referencia concreta a toda la normativa sanitaria en vigor que está actualmente puesta en marcha tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno de España, y hacer un recordatorio a todas aquellas personas que acudan a la aldea para que respeten esa normativa, para evitar que una vez que pasen estas fiestas navideñas, pues que nos podamos encontrar con rebrotes y contagios en nuestro municipio que hagan que la situación se complique aún más si cabe y que ponga en riesgo la salud no solo de las personas que viven en el Rocío, sino también al monte. Ya tuvimos un puente del Pilar muy complicado, donde tuvimos mucha afluencia de personas, el tiempo fue maravilloso y la gente pues acuden a la aldea, como bien has dicho, de forma tradicional. Y lo que queremos es evitar ese rebrote que todo apunta a que cuando pasen las fiestas navideñas va a haber un tercer brote en el contagio de la COVID-19, y lo que queremos es preservar la salud y seguridad de todos los ciudadanos de Almonte, el Rocío y Matalascaña, especialmente en este caso de la gente que vivimos allí, de las personas que vivimos allí, y por supuesto garantizar pues que los comercios, los negocios del Rocío puedan seguir trabajando, pero con todas las medidas de seguridad como ellos están poniendo en funcionamiento. Bueno, es interesante, podemos recordar que hemos alcanzado niveles muy bajos de COVID, estamos en torno a la tasa, me refiero, por 100.000 habitantes de 24, bueno, pues ya vamos por encima de 50, así que pues hay que tener mucho cuidado y con ese cuidado pues también quizá tener especial empeño en la responsabilidad personal y familiar. Vamos a desgranar, vamos a entrar poco a poco pormenorizadamente en el bando. Hay un primer apartado que tiene que ver con la preservación de la cultura, tradición y medio ambiente, bueno, que se sale un poco, ¿no?, del contexto actual en el que nos encontramos, porque tiene más que ver pues con lo que suelen ser usos permitidos y no permitidos de los espacios de la aldea. Se hace referencia además pues también a circunstancias de carácter medioambiental. ¿Qué convendría reseñar en temáticas como, a lo que me quiera añadir la concejala, pues casa hermandad, viviendas particulares, también el depósito del estiércol tan importante, o por ejemplo dar picadero a los animales? Pues en este apartado es muy importante pues destacar la prohibición. Es un apartado que hemos introducido por primera vez en los bandos, aunque sí es verdad que las hermandades deben conocer esta normativa, esta especial mención que hacemos en el bando, es que se prohíbe hacer un uso de las casas hermandades para aquello en lo que está regulado en el plan general.
Pongo un ejemplo, como por ejemplo es utilizar las casas hermandades para celebraciones, para actividades con ánimos de lucro, etcétera, etcétera. Sí es verdad que en el Rocío tenemos negocios que están dedicados a un amplio abanico de posibilidades, y esto hace pues que entre en una competencia desleal, y evidentemente pues estamos también ayudando a nuestras asociaciones de pymes del Rocío, que lo están pasando realmente mal, en primer lugar porque sabemos que la Virgen está aquí en Almonte, que eso para ellos es un aliciente más en la economía y en el consumo en sus negocios, pero además también por el momento que estamos viviendo de pandemia, donde las restricciones son mayores, donde no se puede hacer un uso pues amplio de los locales, de los bares, restaurantes y hoteles, con lo cual pues estamos contribuyendo a ayudar a estos negocios a que quien tenga que hacer un consumo pues de una celebración de boda, que en este momento no se puede hacer, está restringida o está con unas restricciones mayores en cuanto a limitación de aforos y demás, pues ayudarle, y es un compromiso que este equipo de gobierno ha adquirido con la Asociación de Pymes, y vamos a seguir trabajando con ellos para garantizar esto, con lo cual se introduce por primera vez la prohibición del uso de las hermandades para un fin distinto al contemplado en el plan general, y al igual con las viviendas privadas particulares que se le están dando últimamente un uso, y estamos en la labor de intentar evitar esta situación, un uso diferente al uso residencial para el cual están constituidas. Sí es verdad que hay casas que tienen su licencia para hacer un uso de casa rural, pero hay otras muchas que nos están llegando denuncias por parte de la Guardia Civil y de las autoridades competentes, puestas en conocimiento de este ayuntamiento, pues están haciendo un uso pues indebido de las viviendas de uso residencial, sin autorización de casa rural, hostal ni ningún tipo de este tipo de alojamientos turísticos, y por ello estamos contribuyendo a que con esta asociación de pymes evitar este uso indebido de tanto de casas hermandades como de casas, y vamos a seguir trabajando con ellos en este sentido. Pero muy importante también el Rocío, como sabemos, el Rocío es la aldea internacional del caballo, además de tener a nuestra Virgen allí y ahora mismo ausente, pero el que haya esa concentración de animales en el Rocío hace pues que produzcan una serie de residuos orgánicos que estamos intentando por todos los medios evitar en la medida de lo posible, y hemos conseguido educar a la gente a que utilicen unas sacas Big Bag, que son retiradas por el ayuntamiento 2 veces en semana, en los lunes y viernes, y por ello le recomendamos a todos los vecinos que las utilicen, que las sigan utilizando y que las saquen el día antes, el lunes y el domingo por la noche o el jueves por la tarde, para que el servicio de recogida de los mismos pues se lo puedan llevar y no suframos los olores que se producen en la aldea, ni tampoco, por supuesto, que está prohibido, totalmente prohibido, el vertido de este estiércol en la vía pública. Y por otra parte, pues comunicar y recordar a todos los caballistas que hay lugares específicos y habilitados al efecto por parte de este ayuntamiento alrededor de toda la aldea, que anuncio que vamos a trabajar para crear más picaderos públicos en otras zonas alternativas para que todo el mundo pueda llegar y no se haga un uso indebido de la vía pública. A ello se refiere este bando, pues recordando la prohibición de dar picaderos en la vía pública y de no tener los caballos atados con una cuerda en la vía pública a modo de estabulación, que hace que perjudique a los vecinos. En estos apartados, pues lo más a reseñar es esto que acabo de decir, que es muy importante, aparte de mucha normativa que tenemos también en otras ordenanzas y también a nivel general, pero esto es lo más destacable. Bueno, estamos explicando el bando del ayuntamiento, que va a estar operativo durante todas las fiestas navideñas, hasta, bueno, pues pasada incluso la festividad de Reyes. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con la normativa de seguridad vial, de circulación, también de la protección contra la contaminación acústica e igualmente la protección ante incendios. Ahí pues es interesante el uso de los espacios públicos que contravienen algunas veces pues determinadas actitudes relacionadas con los estacionamientos, por ejemplo, determinados tipos de estacionamientos, así se ha contemplado en el bando. También
el uso del fuego, también el de la pirotecnia, aparece en esta parte, y por último pues del ruido. También hay una serie de teléfonos, y yo creo que es incluso pues una interesante inclusión el apartado de servicio público para recordarnos cuál puede ser pues el teléfono de emergencia más rápido al que podamos acudir. También le vamos a pedir a la concejala Macarena Robles que nos ayude a explicar pues cuáles son digamos los aspectos más destacados en este apartado relacionado directamente con la seguridad. Bueno, pues en este aspecto lo más destacado y siempre se le comunica a los ciudadanos es que el Rocío, al igual que cualquier lugar de otra parte de España, tiene una normativa que es de obligado cumplimiento en materia de circulación y estacionamiento. En este bando no se ha prohibido ningún estacionamiento en ninguna calle, y aquí solamente recordamos a los ciudadanos que hagan un uso debido de los estacionamientos, de la vía pública, que no se estacione dentro de las plazas, de los parques, que si se estaciona no se estacione en doble fila para evitar el perjudicar, por ejemplo, a un camión de retirada de basura, o para lo más importante, que son los vehículos de emergencia sanitaria y de emergencia policial, guardia civil, etcétera, pues evitar el que ellos no puedan pasar de forma debida para garantizar la llegada a todos los puntos que sean requeridos. Ya tuvimos una experiencia en una ocasión que hubo un incendio en una chimenea, que es lo más normal que se produce cuando tenemos las chimeneas encendidas, y por ello pido desde aquí pues mucha precaución en ese sentido. Y el camión de bomberos no pudo acceder a la vivienda, tuvieron que acceder los bomberos de forma, es decir, andando, sin el camión, sin sus medios materiales necesarios, y tuvieron que apagar, poniendo en peligro su propia vida, apagar ese fuego con una manguera de una casa vecina. Con lo cual, en este punto es muy importante que todas aquellas personas que acudan a la aldea, incluso los vecinos mismos, que ellos ya lo saben y no lo hacen, que se haga un uso debido del estacionamiento, que no se estacione en doble fila, y que permita pues el tránsito habitual, ordinario de todos los vehículos, y especialmente los de vehículos de emergencia, para evitar que se ponga en peligro la vida de todas aquellas personas. Y en este sentido pues también hemos hecho referencia a que la prohibición de realizar barbacoas, candelas en fuegos en la vía pública que puedan poner en peligro la vida de aquellas personas que se encuentran por la aldea. Y le pido pues eso, como he dicho antes, mucha precaución en cuanto al uso de las chimeneas, que ahora con el frío que hace la aldea y la humedad que te cala los huesos, pues lo más cotidiano es que se enciendan las chimeneas del Rocío, y a veces por no tener un mantenimiento adecuado pues se producen situaciones muy complicadas que ponen en riesgo la vida de las personas. Por ello, mucha precaución en ese sentido, y la prohibición, como está reflejado a nivel de normativa general estatal, el lanzamiento de petardos y de uso de pirotecnia, que también es tan peligroso en la vía pública. Y bueno, una cosa muy importante en el Rocío, que no sé por qué todo el que va al Rocío, pues esta normativa, esta legislación sobre el ruido y la prohibición del mismo, lo tienen un poquito más olvidado. Mi obligación es recordar que en el Rocío está en vigor la misma normativa que en el resto de España, una normativa que está también reforzada por una ordenanza municipal que hace referencia a la convivencia ciudadana y a los bienes de dominio público municipal para protegerlo, con lo cual que todo aquel que acuda a la aldea pues haga un uso adecuado de, si quieren cantar, bailar. Eso no, los vecinos no se quejan del cante y del baile tradicional, pero sí se quejan de los bafflers, de los altavoces, de las molestias de ruido tan grandes, y hay personas que trabajan en la aldea igual que en todos los lugares, gracias a Dios, y la verdad es que pediría pues un poquito de respeto en ese sentido, y que sean más considerados y que hagan un cumplimiento de la normativa. Espero que este año, al no poder haber más de 6 personas en las viviendas con carácter general, y 10 el día 24, 25, 31 y 1, pues evitemos pues este tipo de situaciones. Aunque sí me consta que es una situación muy complicada, y que las autoridades, tanto la Guardia Civil como la Policía Local, pues tienen muy complicado actuar en estas situaciones, pero están poniendo gran empeño
para acabar con estas situaciones y consigamos una aldea con una calidad turística y que no salgamos en los medios de comunicación por estas situaciones, sino que salgamos por ser una aldea respetuosa con el medio ambiente y con toda la normativa de aplicación. Y ya para terminar este apartado muy importante es que en caso de emergencia, de necesidad, ante cualquier situación de emergencia que se le ocasione al ciudadano, al vecino que se encuentre en la zona, que llame al 112. Y el 112 es el que va a dar respuesta a todo aquello que sea necesario. Muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un año de especiales condiciones. Tenemos que hacer esa llamada a la responsabilidad individual. Por supuesto, nos estamos jugando la vida en esta epidemia, todos lo sabemos, así que también entendemos que las circunstancias este año van a ser y son, de hecho, bastante diferentes. Es algo que debemos tener en cuenta. Precisamente esas circunstancias son las que ocupan el siguiente apartado del bando del que estamos hablando poco a poco con la concejala delegada en la aldea del Rocío, con Macarena Robles. Se incluye en ese apartado, como digo, del bando las medidas generales relacionadas directamente con el COVID, además de la mascarilla y su aplicación en los espacios cerrados y abiertos, incluso pues entrando en la casuística típica de la aldea, pues esta parte del bando nos habla, por ejemplo, de cómo debe utilizarse espacios como las terrazas. Es algo interesante, como digo, porque bueno, la fiesta no debe ser óbice para que olvidemos nuestra responsabilidad para con nosotros y para con las personas a las que queremos, ¿verdad? Pues sí, como bien sabemos, la mascarilla ya forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Ya tú no concibes tu vida sin ella y ojalá pues tengamos ese rayito de luz que nos permita ver que la vacuna pueda acabar con esta situación y que podamos hacer una vida pues lo más normal posible y volver no a como estábamos antes, que creo que va a ser difícil, pero poquito a poco pues conseguir esa normalidad entre la convivencia de los vecinos y de los familiares. Aquí venimos a hacer referencia a las medidas generales que pone tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública. Es una obligatoriedad el llevar mascarilla en la vía pública, y el Rocío, por su idiosincrasia, por su especial circunstancia, la vía pública empieza desde la terraza, es decir, ya la terraza se considera vía pública, con lo cual es necesario y obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública y por tanto en la terraza. Igualmente también ponemos de manifiesto que se utilicen, como bien establece la normativa general, el uso de mascarilla en medios públicos y privados de transporte, como por ejemplo un bus, pero en el Rocío pues tenemos una circunstancia especial igualmente, que se utilizan carruajes, caballos, coches de caballo, etcétera, etcétera, y ahí recordarle a todas aquellas personas que son caballistas y son aficionados al mundo del caballo, pues que deben utilizar la mascarilla. La mascarilla es de obligado cumplimiento, es obligatorio, con lo cual da igual que vaya en una bicicleta, como que vaya en un caballo, como que vaya en un coche de caballo, en un autobús o en cualquier otro medio de transporte, con lo cual deben utilizar la mascarilla, y más aún si cabe en un coche de caballo que caben hasta 6 personas en algunos y 10 en otros, y muchos más grandes que también existen, pues deben ir con sus mascarillas. Y recordar que aquellos coches de caballo donde hay un aforo mayor no pueden ir más de 6 personas. Más de 6 personas no pueden ir juntas, con lo cual es mucho más complicado por tratarse de la singularidad de nuestra aldea. Pero además hacemos referencia a otras medidas, como bien se dice, las 3M, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, y la distancia social desde los 2 metros. Les recordamos que mantengan la distancia social desde los 2 metros, que se mantengan ventiladas las casas, en este caso las habitaciones y demás, para evitar una propagación del virus en aquellos casos en los que no conozcamos que lo llevamos encima por el hecho de ser asintomático, por ejemplo, pues hacer tener presente todas estas medidas, que al igual que se hacen en cualquier otro sitio, pues también pedimos y recomendamos
a que se cumpla con las mismas en el rocío. Bien, vamos a continuar en ese apartado precisamente, el de otras medidas que nos ayudan a recordar lo que han sido pues, directrices que se han impartido en el común acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, y que nos hablan, pues, por ejemplo, de los toques de queda, de los horarios precisamente de principio y fin del mismo, o las agrupaciones de personas, tanto en el apartado de obligaciones como de recomendaciones que ya ha citado la concejala. Bueno, en la movilidad es simplemente recordar el toque de queda, como bien has hecho referencia, Pepe, el hecho de que a partir de las 11 de la noche no puede haber nadie en la vía pública, en la calle no puede haber nadie, con lo cual a partir de las 11 de la noche todo dentro de casa, 6 personas máximo, 24, 25, 10, pero 6 personas máximo y a ser posible de un mismo grupo familiar. Que no puede ser del mismo grupo familiar, se permite hasta dos grupos, pero nada más. Y bueno, y lo que digo, durante el 24, 25, 31 y 1 de enero, pues se permite hasta las 1:30 de la noche para aquellas personas, bueno, pues que se reúnan con sus familiares hasta 10 personas máximo. No dejo de recargarlo porque es muy importante. Las casas de rocío, como sabéis, son casas muy amplias, muy grandes, que permiten y tienen una capacidad incluso en ocasiones de hasta 40 personas. Recordar a todas aquellas personas que acudan a la aldea que no puede haber más de 10 personas en esas viviendas, que están poniendo en peligro su propia vida, pero además ponen en peligro la vida de los demás, de los que viven en el rocío, de las personas que viven allí y de las que no viven, que han venido a visitar. Porque el hecho de que ellos estén dentro de su casa, más de 10 personas, hace que la carga viral sea muy alta. Si salimos de la vivienda al día siguiente o ese mismo día a ir a comprar al supermercado, a la farmacia o a cualquier tipo de establecimiento, lo que hace es que se produzca una propagación del virus y con ello, por ende, un mayor contagio y un riesgo de la salud. No estamos hablando de un capricho, estamos hablando de una situación que está poniendo en jaque el mundo entero, no estamos hablando solo de España, y por ello me duele que cuando vengan al Rocío hay gente que se olvida de la pandemia. La pandemia existe en el Rocío y en el Rocío viven personas y no quiero que se ponga en riesgo la vida de las personas. Por eso desde el equipo de gobierno venimos trabajando para evitar que se ocasionen este tipo de situaciones que tuvieron lugar en un pasado, que hicieron que Almonte tuviera una tasa muy alta de contagio, que la habéis contado día a día, y la verdad que se me ponen los pelos de punta porque es que son familias y familias y familias, personas pequeñas, niños pequeños y personas muy mayores que bueno, pues por sus circunstancias, por enfermedades que padecen y demás, ponemos en riesgo la vida de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros familiares más queridos. Y yo solo pido que aquellas personas que acuden a la aldea, que cumplan estas medidas en cuanto a los horarios, en cuanto a la normativa, que ahora vamos a entrar en la agrupación de personas, y sobre todo pensando, siempre teniendo presente que tenemos un familiar que es de riesgo, que tenemos un familiar que podemos poner en peligro su salud, y yo es lo único que le pido, que tengan presente siempre esas circunstancias para evitar que se siga propagando este virus y acabemos ya con esta situación de pandemia que está afectando tanto a la salud como a la economía de nuestro país, y en el Rocío sobre todo se está haciendo muy duro por las dos circunstancias que te he dicho antes. Primero, porque nuestra Virgen no está allí, ¿vale? Y eso es muy significativo para los negocios de la aldea, pero también por la situación de pandemia. No podemos olvidar que Almonte es un municipio turístico, que vivimos del turismo y de la agricultura, y que uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro municipio se está viendo muy perjudicado y muy afectado. Por tanto, seamos conscientes, consecuentes con esta situación y hagamos un uso responsable de la aldea y de todo lo que conlleva ello, con lo cual me pongo muy seria, pero es una situación muy complicada y yo pienso en los familiares, es lo primero que tengo en mente. Por lo tanto, le pido a los que acudan a la aldea, que es una aldea segura, pero tenemos que hacerla segura entre todos. No sirve con que solo el ayuntamiento y los comercios y negocios del Rocío la hagan segura, sino que el que viene tiene que continuar con esa seguridad.
Así que... Entiendo. Vamos a la parte final del bando. Tiene que ver con un capítulo también importante. Contemplaba la concejala pues ese aspecto económico que debe convivir pues de algún modo, porque evidentemente son situaciones difíciles las que están pasando los negocios del Rocío, y como digo, el bando pues también incluye pues ese apartado que han contemplado las administraciones superiores y que además, bueno, pues hemos venido dando buena cuenta de ello, de los horarios comerciales, los que afectan, pues, por ejemplo, pues, a bares, cafeterías, restaurantes, pues esas prohibiciones de apertura, esas concesiones recientes que tenían que ver con el horario, por ejemplo, de 6 a 8 de la tarde. ¿Destacamos algún aspecto en ese sentido, teniendo en cuenta lo que comentaba la concejala con anterioridad, que evidentemente, bueno, pues es un tejido pues muy resentido, ¿no?, que está notando también mucho, ¿no?, el efecto de esta crisis económica que ha conllevado el COVID? Pues sí, a resaltar y a que se tenga en cuenta, porque la normativa está cambiando permanentemente y no nos quepa la menor duda de que va a haber nuevos cambios, y ante ello pues tenemos que estar con la mente muy abierta para intentar distinguir. Si es verdad que las autoridades, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local, en algún sentido será flexible en el hecho de que se pasen 10 minutos el toque de queda, pero no más. A ver si me entendéis lo que os quiero decir. Lo que os quiero decir es que si un restaurante o un sector de la hostelería no contemplado como cafetería tiene que estar abierto desde las 6 de la mañana, puede estar abierto, mejor dicho, y rectifico, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de forma ininterrumpida, cerrando a las 6 para poder volver a abrir a las 8 de la tarde hasta las 10:30 de la noche en día normal, que no sea ni el 24 ni el 25, pues ese es el horario que tiene y es de respetar. 24 y 31 pues van a poder estar abiertos hasta la 1 de la noche, media hora antes del toque de queda, ¿vale? Pero muy importante que los bares, las cafeterías, chocolatería y heladería sí van a poder estar abiertos de forma ininterrumpida, y un 90% o 95% me atrevo a decir de los negocios del Rocío son cafeterías, bares, tienen la consideración, con lo cual van a poder tener la apertura de forma ininterrumpida desde las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Por ejemplo, hoy pueden estar abiertas durante todo el día hasta las 10:30 de la noche. ¿Qué significa eso? Que la interrupción que se produce en los restaurantes no se produce en las cafeterías, es la diferencia entre uno y otro, pero hay una prohibición expresa de la Junta de Andalucía que dice que desde las 6 de la tarde desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde no se puede no se puede vender alcohol, no se puede consumir alcohol en esas cafeterías. Y ahí estarán las autoridades pues haciendo referencia. Es muy importante tener en cuenta estas circunstancias y por ende el que hacerle más fácil a las autoridades este control. Y el día 31, pues como he dicho antes, 24, 25, 31 y 1 hasta la 1 de la noche, que es lo que permite la normativa. Pero que seamos muy rigurosos, los negocios son negocios seguros, ellos mantienen la distancia de seguridad, tienen sus geles hidroalcohólicos y tienen pues toda la normativa con el aforo máximo permitido, y además el uso de las mesas para el máximo establecido por normativa, con lo cual eso nos garantiza una mayor seguridad y un mayor cumplimiento de las medidas sanitarias, por supuesto. Vamos con la parte final del bando, que tiene que ver con el régimen sancionador. Son también normativas de aplicación supramunicipales. En cualquier caso, como decía con anterioridad al principio de la entrevista, el bando está abierto, por supuesto, a los cambios que puedan llevarse a cabo. Ya se citaba por parte de la Junta de Andalucía que probablemente pues hay una reunión de posible revisión de las medidas para el sábado 26, si mal no recuerdo. Recordamos ambos aspectos, esa obligación que también tienen las autoridades de hacer valer estas medidas. La labor que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad es una labor muy importante, y a veces pues somos un poquito injustos con el trabajo que realizan, que es un trabajo pues eficiente, y lo que hacen no lo hacen por recaudar,
sino por preservar la salud y seguridad de las personas. Por tanto, tanto la normativa sanitaria, medidas sanitarias establecida por la Junta y por la Administración General del Estado, el incumplimiento de esa normativa conlleva sanciones que van pues desde los 100 euros, como por ejemplo el no usar la mascarilla en determinados lugares, un ejemplo que puedo poner, hasta 600.000 euros en situaciones de incumplimientos muy graves, faltas tipificadas como muy graves que pueden llevar a una situación muy difícil para la persona que se pille, ¿vale? Vamos a llamarlo entre comillas, que pillen. Entonces yo le pediría una comprensión al ciudadano para hacer y facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad e intentar pues que la convivencia sea lo mejor posible con el cumplimiento de la normativa, pero siempre hay alguien que se la sarte y eso no se puede evitar y ellos tienen que actuar, es su obligación, con lo cual tenemos que ser muy conscientes, pero van a estar muy pendientes de garantizar esas medidas sanitarias para evitar una propagación del contagio. Como bien has dicho, Pepe, pues este bando está en vigor desde hoy, día 23, hasta el día 6 de enero y si hay algún cambio, alguna modificación en cuanto a las medidas sanitarias, pues se tendrán presentes y dejarán de estar en vigor las que están presentes para volver a rectificar y a corregir y a volver a poner en marcha las nuevas medidas establecidas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía. En este sentido, me gustaría también decir que el día 18 mantuvimos una reunión en la Junta Local de Seguridad al hilo del régimen sancionador y de las medidas que tienen que hacer cumplir las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde pedimos a todas las administraciones, tanto la general como la administración autonómica, que nos echaran una mano, que nos ayudaran, porque son situaciones muy complicadas, que a veces los recursos del ayuntamiento son pocos. También le pedimos a Protección Civil, como siempre, al Servicio de Protección Civil, que hacen un trabajo encomiable, que estuvieran colaborando en el dispositivo y ellos nos han brindado su apoyo, van a hacer el uso de megafonía, como venimos haciendo, para recordar las medidas más importantes y bueno, es persuadir para intentar hacerlo más fácil a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ya desde el lunes tenemos a la Policía Autonómica por el Rocío, hoy ya estuvo, es decir, tenemos que nos están ayudando, la Guardia Civil tiene un refuerzo considerable de las mismas, con presencia no solo de Seguridad Ciudadana, sino también de la UCESI que va a venir y bueno, y Policía Local pues también estará presente. Sí es verdad que desde el Ayuntamiento la alcaldesa ha hecho un llamamiento, le ha escrito una carta a la subdelegada del Gobierno, en este sentido a Manuela Parralo, haciendo referencia y petición de estas medidas que también se le traslada a la Junta Local de Seguridad y le pedimos un refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de si es necesario en un momento dado que acuda el Ejército para persuadir, para ayudar, para pues hacer un mejor cumplimiento de la normativa y ellos pues nos han dado respuesta y están ahí presentes en ese sentido. Al igual se ha hecho una petición a la Junta de Andalucía, que también reforzamos la Junta Local de Seguridad, una petición dirigida no solo a la Policía Autonómica, sino también en materia sanitaria. Como sabemos, el Centro de Salud del Rocío está cerrado y es una reivindicación que tenemos el que vuelva a reabrir sus puertas y que se contemple pues el servicio 24 horas, como bien habíamos conseguido hacía años atrás. Para este fin de semana teníamos urgencias 24 horas, para el fin de año también, para Reyes y determinados fines de semana, ya muchos del año teníamos servicio de urgencia 24 horas y nos lo han quitado. En ese sentido, desde la alcaldía, la alcaldesa Rocío del Mar le ha presentado en nombre del equipo de gobierno una petición a la delegada del gobierno, Bella Verano, no solo del refuerzo en materia de policía adscrita, como bien he dicho, sino también que se abriera el Centro de Salud del Rocío y se reforzara en la medida de lo posible para garantizar la salud también de estas personas.
No hemos tenido respuesta en ese sentido, sí en cuanto a la policía escrita que nos la ha cedido, pero en cuanto a la sanitaria no hemos tenido respuesta, con lo cual entendemos que todas aquellas personas que precisen de asistencia sanitaria llamen o al 112, como he dicho antes, o al 061, y si pueden acudir al centro de salud más cercano es el de Almonte, que va a suponer un colapso mayor del que ya tenemos en Almonte, y esto es una reivindicación que estamos ejerciendo desde el equipo de gobierno y bueno, de todo el pleno de la corporación, pero el equipo de gobierno está trabajando y haciendo fuerza para que vuelva las urgencias tanto al Rocío como a Matalascaña, y hasta ahora pues no tenemos respuesta, pero vamos a seguir, vamos a continuar pidiéndolo. Ahí queda esa petición. Vamos a finalizar. La mención de la Junta Local de Seguridad es muy oportuna, la comunicábamos recientemente, y si es cierto, bueno, pues que ya está todo en marcha, va a estarlo a partir del día de hoy, como bien citaba Macarena Robles, a partir de este miércoles hasta que finalicen pues todas las fiestas, incluida la de Reyes. Es cierto que, bueno, hay un concepto que es el de la fatiga pandémica, que lo podemos tener todos, pero esto es muy serio. Llega momentos de celebraciones, de fiestas, y sí es verdad que las celebraciones se tienen que adaptar y no perder el norte con relación a esto que estamos pasando, que quedará en la memoria de todos nosotros, como es la experiencia, y ojalá pues seamos todos, ¿verdad?, y no se quede nadie por el camino, la experiencia de haber vivido y superado una epidemia a nivel global, como ha sido esta del COVID-19, como está siendo esta. A partir de ahí, pues bien citaba la concejala que nos ha acompañado, Macarena Robles, como responsable de la aldea del Rocío, que bueno, pues prácticamente hemos podido contar durante muchos días la ausencia de contagios, sobre todo pues en los 3 primeros meses de confinamiento. También ha habido días como el pasado 3 de noviembre, no lo tenemos demasiado lejos, en que esa tasa subió hasta 677 personas en la localidad, que es mucho decir, esa tasa de los 14 días y 100.000 habitantes. Así que tenemos muy cerca, y además como efecto, como bien decía al principio, de aquel puente del 12 de octubre. Ahora tenemos pues un espacio potencial de convivencia, pero por supuesto tenemos que adaptarlos por responsabilidad pues individual, familiar y colectiva a lo que estamos padeciendo, y que no perdamos nunca ese norte. ¿Algún mensaje final, Macarena? Bueno, pues el mensaje final, en primer lugar, invitar a aquellas personas que acudan a la aldea pues a hacer un consumo y una compra responsable, y así pues ayudamos a incentivar la economía local y también a mantener los empleos en un momento tan difícil como estamos viviendo en la aldea del Rocío. Y por último, ya para terminar y finalizar, hacer lo que siempre hago, un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia, evitando en este caso las grandes aglomeraciones de más de 6 personas y de 10 en el caso de las fechas en las que nos lo ha permitido el Gobierno, para evitar provocar un repunte en los contagios y poner en riesgo la salud y la economía de nuestro municipio. Bueno, más información, por supuesto, el bando está colgado en todas las redes sociales del Ayuntamiento, también en las de Doñana Comunicación. Macarena Robles, gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, servicio público indudablemente para informarles de todos los aspectos relacionados con el bando del Ayuntamiento de Almonte, relacionado con la aldea del Rocío y con las fiestas navideñas. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por darnos esta oportunidad de abrirnos a los ciudadanos y de informarles, y recordar que también hemos colgado el bando por todos los establecimientos, casi todos los que estaban abiertos, para que tengan un mayor conocimiento de las medidas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.